Buenas noches, Dios les bendiga. Me es un placer bien grande saludarles. Estamos aquí nuevamente para continuar con las series. Bienvenidos a su programa Una Chispita de Esperanza. Estamos ya a la mitad de las series que hemos empezado y la primera serie que estuvimos viendo fue la salvación, la segunda serie, la oración y el ayuno, tercera serie, la Biblia, nuestra comida espiritual. Cuarta serie, bienvenidos a la familia de Dios. Quinta serie, Dios el único y verdadero. Y hoy en esta noche es la vida de Jesús. Quiero agradecer a Alejandro y a Karen por abrir las puertas de su casa para aprender de la palabra de Dios y para convivir, y gracias a ellos, ¿verdad? Y también quiero agradecer a las personas que nos acompañan en estas series, a mi hermano Palacios y otras personas que están fuera de la cámara, también les quiero agradecer. Saludos a todos los que se van a conectar, saludos a todas las personas que van a ver este video después, y quiero enviar un gran saludo también a aquellas personas que miran estas series a través de YouTube. Muchas bendiciones. Y seguimos aquí, que el único propósito es compartir la palabra del Señor, compartirles la fe en lo que creemos, y que ustedes sepan que hay una esperanza, que hay salvación. Solamente abre tu mente y tu corazón. Y aquí les dejo con este hermoso grupo y con mi esposo para que él continúe con la serie del día de hoy. Que el Señor les bendiga. Gracias. Ya empezamos. Pues buenas noches y Dios les bendiga en esta noche. Hoy vamos a ver la lección número 6, que se titula La vida de Jesús. Dice, nuestra meta es conocer la vida e identidad divina de Jesús. La vida de Jesucristo se narra en 4 libros llamados también evangelios. Allí solamente en esos 4 libros se encuentra registrada algunas de las actividades que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y dice, los evangelios son retratos de la vida de Jesús. Los autores, Mateo. Mateo fue un recaudador de impuestos y discípulo de Jesús. Marcos. Marcos fue un seguidor de Jesús. Él entrevistó a Pedro, otro discípulo. Lucas. Lucas fue un doctor e historiador. Entrevistó a María y los apóstoles. Juan, un discípulo íntimo de Jesús. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son parecidos en su estilo cronológico. Juan es muy diferente a los otros 3. Enseña más de la naturaleza divina de Jesús e incluye enseñanzas que no aparecen en los otros 3 evangelios. ¿Cómo sería el Mesías? ¿Qué esperaba la gente? Un conquistador. En Isaías 9, capítulo 9, versículos 6 y 7 dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, desde ahora y para siempre. Por los siglos, los israelitas esperaban el cumplimiento de esa profecía, el gran Mesías, para salvarlos. Durante siglos los profetas habían prometido que vendría un rey, como David, para conquistar a los enemigos de Dios y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Sería el rey del mundo entero, estableciendo un mundo de paz, gloria y gozo. En aquel entonces,
Los romanos dominaban sobre Israel, así que los judíos esperaban un salvador político para salvarnos del dominio de los odiados romanos. Pero, ¿quién hubiera esperado a alguien como Jesús? Dice, Jesús sorprendió a todos. La gente, los judíos estaban esperando a un conquistador, una persona que viniera porque a librarnos de la opresión romana. Habían caído como súbditos de los romanos. Tenían que estar pagando tributo. El pueblo romano eran abusivos, a más no poder, eran personas malas. Se ensañaban contra los judíos y todos los otros pueblos que tenían autoridad sobre ellos. Entonces el pueblo de Israel estaban esperando un Mesías, una persona valiente, una persona que viniera a liberarlos, a hacer una guerra y ¡pum! Eso es lo que estaban esperando. Prácticamente se dice que esperaban como si fuera un mismo rey, ¿verdad? Que Sí. tuviera esa presencia de un rey que pudiera agarrar e inclusive hasta dominar A dominar, sí. a los romanos en ese entonces, Sí. que realmente eran pues algo inalcanzable para ellos, Sí. porque por la opresión que tenían sobre Sí. los judíos y los de Israel, ¿verdad? Sí. Entonces esa era la perspectiva que ellos tenían. Cosa que no fue así, porque el versículo que leímos de Isaías, ¿verdad? Todo lo que iba a ser, entonces ellos estaban esperando. Entonces, ¿pero qué pasó? Dice, pero un pesebre, un carpintero, un hombre pobre y humilde, un amigo de prostitutas y ladrones, una crucifixión terrible. Nadie esperaba antes de la gloria viniera el sufrimiento, antes del trono una cruz. Nadie, absolutamente nadie esperaba a alguien como Jesús. Entonces se desilusionaron, ¿verdad? Cuando llega y en lugar de nacer en el Palacio Real, nace en un pesebre, en lugar de ser un político influyente, un rey poderoso, un carpintero, en lugar de un hombre rico, un hombre pobre, humilde, en lugar de relacionarse con los ricos de ese tiempo, se relacionó con las prostitutas, con ladrones. Entonces se desilusionaron, dice. ¿Qué significa el nombre de Jesucristo? Vamos a avanzar. Cristo es un título, como decir presidente o un licenciado. El título Cristo significa el ungido. En aquella época se les ungía a los reyes con aceite para designarlos como el rey escogido o dotado con el Espíritu de Dios. La palabra Mesías es una palabra hebrea que también significa ungido. Su nombre, Jesús. Jesús significa Jehová salva. Jesucristo entonces es un nombre compuesto. Jesucristo da Jesús, Jehová salva. Cristo, el ungido de Dios. Dice, el bautismo de Jesús. Ya Cristo nace y ahora se desarrolla, ¿verdad? A los 30 años, Él va a las aguas del bautismo. Dice, visualiza a un profeta, entre comillas, loco, vestido de pieles de animales, con los ojos de fuego, clamando en el desierto. Arrepiéntanse, preparen el camino para la venida del Señor. Jesús viene, perdón, ahí leí mal. Dice, prepare el camino para la venida del Señor. Eso era la predicación de Juan el Bautista, era la predicación. Entonces, pues de entre las matorrales, de entre las montañas escabrosas, dice que sale un hombre llamado Jesús, viene como cualquier otro de los que se estaban bautizando.
Y como cualquier otro, dice, del pueblo para ser bautizado por Juan el Bautista. Una paloma desciende y hay una voz en los cielos. Y el Señor mismo lo unge y lo declara el Rey, el Hijo de Dios. Eso es lo que pasó en el bautismo de Jesucristo. Ahora vamos a ver el ministerio. Su mensaje, el Evangelio, las buenas noticias. El tiempo se ha cumplido. Esa fue la predicación que empezó Jesucristo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús enseña con autoridad. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, según nos dice Mateo 7:29. Jesús contaba cuentos o parábolas, comparaciones a la vida diaria. Dice, las comparaciones hacen lo espiritual más comprensible a personas sencillas que tienen el corazón abierto para aprender. Dice que él les hablaba por parábolas. Era la predicación de él. Una predicación sencilla, porque él se estaba relacionando con la gente más humilde de Israel, con los olvidados, con los marginados, con los que habían sido despreciados. Sí, de los religiosos. Los religiosos eran personas muy cultas, preparadas, la mayoría bien acomodados económicamente, de buen estudio. Entonces Jesucristo no va primero a esas personas, Él va a la gente humilde, la gente que sufre, la gente que llora, la gente que batalla para el sustento diario. A ese tipo de gente vino Jesucristo. Entonces Él les hablaba, agarraba una fotografía, de por decir así, una historia de la vida diaria y les decía, el reino de Dios es semejante a esto, a esto y a esto. Y la gente, así como era como podía, entendía. Yo creo que era la manera que captaba. usaba para que ellos se quedaran con el mensaje de Sí. Muchas veces uno puedes leer y leer y alguien te puede decir lo mismo, pero en una historia uno recuerda esa historia. Esa historia se recuerda. O como una Sí. canción también la recuerda. Sí. Entonces, cosas que uno puede hacer para aprender Ujú. es una historia, hacer la canción, Sí. un escrito, hacer la Sí. canción o historia para que se quede en la mente de las personas. Exactamente. Él fue muy sabio en eso de la enseñanza. Como enseñar. Sí. Él no cargaba el Pentateuco, los 5 libros, y decía, ahora les voy a leer y les voy a decir lo que tienen que hacer. No, él los llevaba allá, cerca de un lago, a la orilla del mar. Ahí se sentaba, ahí les enseñaba. Ahí pasaba todo el día con ellos. Si alguien estaba enfermo, lo sanaba. Y esa era su manera Es que prácticamente digamos, la enseñanza de Jesús es basada en parte en lo que viene siendo la ley, ¿verdad? Sí. Más sin embargo, él tenía esa forma distinta de cómo hacerle llegar a la gente y daba sus nuevos mensajes a la gente. Sí. Él buscó llegar al corazón de la gente. Sí. Yo pienso también, por ejemplo, cuando él se perdió en el templo, cuando era un niño. Sí. O sea, los escribas que eran los que estudiaban la ley, no nos dice la Biblia cuáles eran lo que Jesús les hablaba a ellos, ¿no? Sí. Pero lo que sí dice que estaban maravillados. Estaban maravillados. De la enseñanza Sí. de un niño. Sí. Y tal vez en ese tiempo él ya les empezaba a hablar con ejemplos y muchas veces pues estamos lee, Sí. lee, pero cuando hay algo histórico, algo así Ujú. como
un marco en el cual Sí. uno se puede uno visualizar. Algo real. Es más entendible que era lo que Él sabía captar la atención. Y quiero hacer una pequeño paréntesis, ¿verdad? La importancia, porque esto nos va a servir a nosotros. Si yo siento a una persona y me agarro a leerle, ¿qué voy a hacer con esa persona? La voy a aburrir, a dormir, y al último no vas a saber ni de qué se trató. Hay un testimonio de un predicador ahorita famosísimo. No le voy a decir el nombre porque no voy a dar publicidad. Dice que cuando su papá lo llevaba por la calle, miraba un borrachito y lo agarraba la mano. Ven, mira, si tú no quieres llegar a ser como esta persona, tienes que estudiar, tienes que ser una persona preparada. Y ya, se iban. Volvía a regresar y me encontraba al mismo a otro, y cada vez que miraba un borrachito tirado en la calle sin bañarse, iba y le decía, mira, si tú no quieres llegar a ser como esta persona, tienes que prepararte. Tienes que prepararte. Y dijo, eso se me quedó tanto en la mente, dijo, que si yo no fuera cristiano hoy en día, dijo, tampoco fuera un drogadicto y un alcohólico. Tampoco fuera, dijo, porque yo, dijo, hasta ahorita, dijo, yo no sé lo que sabe una gota de alcohol. Dijo, si no fuera cristiano, tampoco fuera alcohólico. Por la enseñanza de su papá. Eso tiene mucho que ver. Sí, porque muchas le pudo haber dicho tantas veces, pero no, sin muestra. Sin muestra. Porque, por ejemplo, le puedo decir, no tomes porque No tomes, causa sí. esto y esto, pero Sí, si no sabe las consecuencias, sí. muchas veces te las dices, pero no las ves, Ujú. entonces no las crees. Sí, Para- es más fácil sí. decir, me lo está diciendo como otra cosa, entonces Sí. es más fácil que uno tienda a caer Sí. en esas tentaciones, Ujú. como decir, pero ya si Sí. le pones una muestra de la causa de lo que hace el alcohol, Exactamente. no quiero llegar a ese punto. Entonces, a mí me gusta mucho eso de las parábolas. Las disfruto cada vez que las leo. Dice, parábolas de la familia y el hogar. Dice, Jesús les dijo, el reino de Dios es como un hijo rebelde que deja la casa. Otro hijo envidioso y amargado dentro de esa casa. Una, el, el- el reino de Dios es como una mujer que pierde una moneda valiosa. El reino de Dios es como un amigo molesto que pide pan a medianoche. El reino de Dios es como un ladrón que viene en la noche. Dice, parábolas de agricultura y trabajo. O sea, él iba por los campos y les decía, mira, párense aquí. Miren, dice, el reino de Dios es como un pastor que pierde una oveja. El reino de Dios es como un empleado deshonesto, como un árbol que no da fruto, como un empleado perezoso, como un constructor tonto que edifica sobre la arena. Como dice, el reino de Dios es como varias clases de terreno y semillas, como una pesca mixta, peces buenos y malos, división entre ovejas y cabras. Esa era la manera que él predicaba. También dice, predicaba sermones. El más famoso de todos es el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo 5, 8. Ese es el sermón más famoso que predicó, el Sermón del Monte, de la montaña, como muchas personas lo dicen diferente. También daba profecías en Marcos 13 y Mateo 25. Dice, él profetizó de la destrucción de Jerusalén, el fin del mundo y su segunda venida. Dice, Jesús hace un llamado a los discípulos. Jesús no ministraba solo. Él llamó a un grupo de hombres humildes para que lo siguieran y para que aprendieran de él. Les llamaba discípulos. Ellos andaban con Jesús, comían con Jesús, peleaban con Jesús, se contagiaron de Jesús. Discípulo significa aprendiz
o estudiante. Jesús hace milagros y liberaciones. Los milagros demuestran la identidad y autoridad de Jesús. Proclaman el reino de Dios ha llegado. Los milagros de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien ha leído algo sobre los milagros que él hizo? El primero que convirtió el agua Él fue en las bodas. el primer milagro que él dijo, ¿verdad? Que no era su tiempo todavía, pero como quiera sacó al novio de apuros. Dijo, bueno, pues ya estoy aquí, lo sacó de apuros porque era algo que iba a ser una deshonra muy grande para esa persona, haberse quedado sin vino. Era algo que pues no era posible, todos lo iban a criticar y él iba a pasar una vergüenza de su vida porque nomás una vez se casan en la vida, ¿verdad? Entonces se iba a hablar siempre mal de esa persona. No, nos invitó a la boda y no había vino porque eso era algo bien importante. Entonces Jesús dijo, bueno, pues voy a salvar a este de la deshonra y convierte el agua en vino. También levantó muertos, Resucitó muertos, multiplicó los alimentos, 5 panes y 2 peces, sanó enfermos, sí. 10 leprosos. A los 10 leprosos, sí. ¿Cuántos regresaron? 1. Sí. Dice, Paralíticos los hacía caminar. Dice, los milagros de Jesús. Echó fuera demonios, limpió leprosos, sanó ciegos y sordos y mudos, cambió el agua en vino, multiplicó los panes y los peces, caminó sobre las aguas, restauró una oreja cortada, calmó una tempestad en alta mar, causó una gran pesca milagrosa. Ajá. Le hizo a Pedro sacar una moneda de un pez para que pagara los impuestos. Y lo hizo caminar. También. Y dice la Biblia que si se escribieran todas las cosas que él hizo, porque esto nomás es un flachazo, una fotografía nomás de una reseña, una muestra. Que si se escribieran todas las cosas que él hizo, dijo Juan, en el mundo no caben los libros. Hizo muchas cosas que no están escritas. Muchas cosas. O sea, sí hizo muchas cosas, ¿no? Pero era como una expresión, ¿verdad? Me imagino, pues, porque no sé cuánto tiempo estuvo haciendo no sé exactamente. Ahora sí 3 años, como aproximadamente, 3 años. O sea, a lo mejor sí son contables, pues, pero sí fueron muchísimos. Pero que todos los días hacía milagros. Todos los días. Y él no. Al momento en que la gente supo de las bendiciones que era el acercarse. Porque eran miles los que lo seguían. Sí, eran miles. Entonces, nomás multipliquen los 3 años de ministerio y todos los días de reposo, él no descansaba. Entonces, él hizo muchísimos milagros. Juan dice, hay muchas historias, dijo, es imposible contarlas, dijo. Es imposible, porque fueron muchos milagros. Probablemente que a veces ni los discípulos se dieron cuenta y fueron muchas cosas que él hizo, pero solamente fueron muy poquitos los que se registraron. Sí. Dice, Jesús tuvo encontronazos con enemigos religiosos, los fariseos y los escribas. Los fariseos era un grupo religioso muy apegados a la ley, muy celosos, y los escribas eran las personas que se encargaban de tener los libros de la ley y de escribirlos, hacer copias o traducirlos de diferentes idiomas. Por eso se llamaba escribas, dice. Eran judíos dedicados a obedecer la ley del Antiguo Testamento.
con pulcritud. Ayunaban 2 días por semana, memorizaban las escrituras y obedecían la ley de la Biblia y también otras leyes que ellos inventaron. O sea que no les bastó la Biblia, dijeron vamos a inventar más leyes. Tenían un libro que se llamaba el Talmud. Ese superaba en extensión a la Biblia. Ahí hicieron mandamientos hasta que... Entonces todo eso tenían que cumplirlo. Todo eso tenían que cumplirlo uno que se hacía llamar fariseo. A los niños creo que de 8 años ya tenían que memorizarse. No sé si todo el Pentateuco o la mayoría, pero de memoria. Dice, llegaron a ser orgullosos y legalistas y usaron su poder para oprimir a la gente y preservar su posición alta en la sociedad. Envidiosos de Jesús lo acusaban de ser zángano, amigo de prostitutas, y llegaron al extremo de arrestarlo y usar a los romanos para crucificarlo. Hasta ese punto llegaron los fariseos. La pasión de Jesús. La última escena de una película, la última nota de una canción, las últimas palabras de un ser querido, la última entrada de un juego de béisbol, casi siempre se guarda lo más importante para lo último. Es así en la vida de Jesús. Casi la mitad de los evangelios se trata de la última semana de su vida terrenal, llegando al punto climático, su muerte y resurrección. Tocaremos brevemente los sucesos principales en su última semana. Dice que más o menos la mitad de los evangelios se dedicaron a la última semana de su vida. Todo, porque era lo más importante. Era lo más importante de la vida de Jesucristo fue cuando él iba a ser entregado y crucificado. Por eso tomaron mucho tiempo los evangelistas en, como les decía, los milagros no se tocaron muy poquitos. Su infancia, casi nada. Casi en su infancia muy poquito, nomás cuando dice el hermano que tenía 12 años cuando lo hallaron en el templo. Nomás su nacimiento a los 12 años y después no se conoce nada hasta que empieza su ministerio. Cuando empieza el ministerio, se tocan algunos puntos de sus milagros, pero ya cuando la atención de los escritores se centra en la última semana de la entrada triunfal, que se dice la entrada triunfal a Jerusalén, lo sale otra vez y luego ya cuando es crucificado. Dice, entrada a Jerusalén. Ahí en Mateo 21, 1 al 11, después lo pueden leer con toda calma. Dice, gritos, saltos, niños jugando, un revuelo santo. Jesús llega a Jerusalén. En lugar de usar un caballo blanco preparado para la guerra, Jesús vino en paz, montado sobre un asno, cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Está en Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. La Santa Cena, Marcos 14:12 al 31. La Santa Cena es la Pascua, lo que antiguamente era la Pascua. Jesús es el Cordero sacrificado. ¿Recuerdas la noche que los israelitas se escaparon de Egipto? ¿Recuerdas cómo se salvaron los israelitas en la noche que el ángel de la muerte pasaba por la ciudad, matando al primogénito de cada familia?
Cada familia mató a un cordero y puso la sangre sobre el dintel de la casa. Desde aquella noche los israelitas celebraban una cena en memoria de esa salvación. Se llamaba la Pascua. La Santa Cena es una cena pascual en memoria del cordero sacrificado para la salvación de los israelitas. Jesús se sienta a comer y les explica: este vino representa mi sangre y este pan representa mi cuerpo. Yo soy el Cordero de Dios. Me sacrifico por ustedes. Esta parte que estamos viendo, yo me acuerdo en la niñez, nada más había uno que la Pascua era cuando las bendiciones de la palma, Ujú. pero afortunadamente uno nunca lee la Biblia, no sabe uno el antes por cuál se celebraba la Pascua. Ajá, sí. Entonces uno en la ignorancia uno piensa que la Pascua es cuando Jesús entró y bendicieron las palmas y Ujú. en la religiosidad. Sí. Pero ya aquí nos da un punto como de dónde venía la ¿Desde celebración de la dónde? Pascua. Sí. O sea, cuál es el verdadero significado de Ujú. la Pascua. Sí. Ya la entrada de Jesús y eso fue el cambio Ujú. al Nuevo Testamento de lo que era. Sí. ¿Algún comentario? Pues, es interesante porque, como bien dice Alberto, prácticamente la gente, mucha gente, desconoce ciertas cosas que el significado va más, tiene un trasfondo mucho más, Trasfondo. Ujú. más intenso de las cosas. Entonces, esto es un ejemplo. Y es importante que la gente entienda el motivo por el cual Ujú. este tipo de cosas y no se vaya más allá con ciertos conceptos que van de boca en boca y que al final de cuentas se vuelve como un teléfono descompuesto y tú simplemente sigues creyendo. Sí. ¿No? Eso Sí. es importante. Sí. Quiero hacer una aclaración. Al principio de cuando empezamos la clase, yo les dije que solamente en los 4 evangelios se iba a registrar la vida de Jesús. Solamente. Pero en el Antiguo Testamento está la profecía. Esa es profecía que iba a venir, para que no haya un malentendido, para que alguien no vaya a pensar, que vaya alguien, si no, el hermano no sabe, porque en en el Antiguo Testamento ahí está, ahí habla de Jesucristo, pero como profecía que iba a venir. Pero ya en los 4 evangelios está registrada la vida aquí en la tierra, porque Cristo, su vida no empezó aquí en la tierra. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él existía en el cielo, pero él vino a la tierra. Él vino a la tierra. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Empezando el Evangelio de Juan, ahí empieza a hablar Sí. desde la creación. Desde la creación. Cuando Dice, que todo fue el verbo, sí, se hizo carne y todo. Sí. O sea, empezando el Evangelio, sí. nos habla. Juan habla mucho de la divinidad. Él se explica muy bien lo que dice. En el principio era el verbo. ¿Sí? El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. También dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Bueno, ya si quieren leer después. Dice, José, te voy a hacer una pregunta. Bien, como es que ahorita agarraste el tema de que también en el Antiguo Testamento aparecía Jesús, pero a lo mejor mucha gente, yo quiero pensar, ¿no? A lo mejor en la ignorancia que se tiene o que tenemos, ¿verdad? Podemos llegar a hacer esta pregunta. ¿Quién determina que Jesús fue ese profeta? Porque las profecías son como algo que viene.
Sí, o que va a pasar. sí, sí. Entonces muchas veces hay profecías que ni siquiera se cumplen. Ujú. Entonces, ¿por, por qué determinan o quién determina que Jesús fue el Mesías? Sí fue el Mesías. Ah, eso es lo que vamos a ver ahorita. Ahorita lo vamos a ver, lo que determina que él fue ¿O quién? ¿O cómo Sí, determina? bueno, la muestra de que Jesucristo fue el que estaba, de quien hablaban los profetas, de quien hablaba Isaías, de quien hablaba Malaquías, de quien hablaba David, todos los profetas hablaron de él, pero más en especial Isaías. Ahí está en el Isaías 53. Sí, hablaban de un Mesías, pero Sí. no de Jesús, o sea, Sí. no sabían que era Jesús. Bueno, Entonces, por eso, ¿quién determinó Isaías sí dijo el el nombre. nombre? El nombre. Ah, Isaías no sí sabía. dijo, Isaías 9:6 dice, que se llama, Isaías 9:6, o está en Isaías donde dice, se llama, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado el principado será su hombre, se llama su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero hay otro versículo donde dice, porque dice, pues recordar, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa es una de las pruebas que él nació de una virgen, que fue su nacimiento fue virginal. Y eso estaba en Isaías. Isaías dijo que la Virgen iba a concebir y que iba a tener un hijo, se llamaría su nombre Emmanuel. Y hay otro profeta que dijo que se llamará su nombre Jesús. El ángel, cuando nace, porque ¿Qué ángel? el ángel Gabriel, creo que es el ángel Gabriel, Como que lo anunció. el que lo anunció, que le dijo porque se acostumbraba en aquel tiempo, como hasta ahorita, a ponerle el nombre al hijo de su papá. Todos pensaban que le iban a poner Sí. José. Entonces no, le dijo, se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, porque Jesús significa Jehová salva, Salvador. Entonces sí hay muchas señales. Y la señal más grande es la resurrección. Esa fue la prueba, la que selló. Porque dijo el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe es vana. Nuestra fe es vana, dijo. Estamos como todos los demás religiosos, como los budistas, como todos los demás religiosos, creyendo algo que nada más. Pero la prueba fue, dijo Pablo, esta es la prueba de nuestra fe, que Cristo resucitó a los muertos. Es la prueba que tenemos. Entonces, bueno, también resurge otra pregunta, o sea, porque hay otras religiones, o no sé si son religiones, creencias que el Mesías todavía no llega. Todavía no llega. Solamente los judíos. Los judíos. Solamente los judíos lo están esperando, porque ellos le estaban esperando al que iba a llegar a vencer a sus enemigos, porque todavía lo están esperando, porque ellos no lo recibieron, porque dijeron, no puede ser. La profecía de Isaías dice lo que leímos al principio, que lo dilatado de su imperio no va a tener límite, él va a gobernar sobre toda la tierra. Como Cristo no gobernó, dicen, ese no era. Ellos hasta ahorita no lo aceptan. Aunque, bueno, un paréntesis, porque aunque hay judíos, o sea, estamos hablando del pueblo judío como nación, pero sí hay muchos judíos cristianos, que ellos sí han creído. Pero como nación, la mayoría, en otras palabras, no lo recibieron y lo están esperando. Lo están esperando todavía. Pero ese es el tiempo que ellos están esperando para que nosotros Exactamente. entrásemos en el, porque nosotros Sí. Nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, dice el apóstol Pablo. Nosotros no teníamos esperanza de nada. Solamente los judíos. Sí, claro. Por eso dice ahí lo que estamos diciendo, dice, a lo suyo vino. Cristo vino a los judíos, pero los judíos no lo recibieron. Entonces, ahí donde no lo recibieron, se abre el paréntesis.
mas a todos los que le recibieron les da poder de ser hechos hijos de Dios. En el libro de Romanos está bien explicado por qué los judíos rechazaron al Mesías, y es donde se abre la puerta para que entren todos los gentiles, los que no son judíos. Dice que Pablo pone otra parábola. Pablo también se avienta una parábola ahí. Dice que la vid era una planta símbolo de Israel. Entonces dice que esa planta fue quebrada, fue desgajada, y allí Dios injertó una vid silvestre. En el tronco de la vid verdadera, de la vid que representa Israel, ahí puso a la vid silvestre, que esos son todos los gentiles. Todos los gentiles. Entonces, por eso dice que la incredulidad de Israel sirvió para que entráramos nosotros. La incredulidad de Israel. Pero ellos van a llegar el día en que como nación lo van a aceptar, sí lo van a aceptar. Como nación, sí. Entonces, por eso le dice Pablo a nosotros, gente, ustedes no se llenen de orgullo, no digan, no, que yo no, dice, porque mira, si Dios, si es por gracia de Dios, ¿ya? Si Dios te puso contra naturaleza, te injertó, digo, también te puede quitar. Claro. También te puede quitar, o sea que debemos ser humildes y darle gracias a Dios, porque hay muchos cristianos que desprecian a Israel, lo desprecian. Y no es así. Es por la incredulidad de ellos que nosotros entramos. Pero dice que al final Dios hay muchas profecías de la restauración de Israel. Hay muchas profecías. Por eso, cuando estemos en la tribulación, dice que todas las naciones van a estar contra Israel así. Siempre lo han querido destruir. Siempre, y no han podido. Y ya en el último tiempo van a estar todas las naciones, van a estar contra Israel, así, para destruirlo. Cuando esté a punto de suceder eso, es cuando viene Cristo a libertarlos. Dice que se va a parar y ¡pum! Los va a liberar. ¿Por qué? Aunque los judíos han sido incrédulos, han sido todo lo que ustedes creen, dice, por amor a David, mi siervo, dice Dios, por amor a David, dice yo. Entonces, cuando Dios haga eso, es cuando va a poner el primer versículo que leímos, es cuando se va a cumplir. Cuando va a poner el reino milenial, 1000 años. Lo que le prometió a David, Dios se lo va a cumplir en 1000 años, en esos 1000 años. Es cuando Dios salva a Israel. Hay mucho que aprender, mucho que estudiar, pero no se puede en una clase explicar todo. Hay muchísimas cosas. Otra pregunta, te la voy a hacer ya después. Sí, es que, bueno. Sí, pero no, continúa. Sí, es que hay mucho que, dice, la Biblia nos da varios ejemplos de sacrificio, que uno muere en el lugar de otro. Un animal murió y dio su piel para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Un becerro murió en lugar... No fue becerro, fue un cordero. Me cambiaron aquí. Un cordero murió en lugar de Isaac. Yo no sé si se conozcan esa historia. Sí. Un cordero. Entonces, dice, mataron a un cordero y pusieron su sangre sobre los dinteles en la casa para salvar las vidas en Egipto. Miles de corderos fueron sacrificados a través de los años para pagar el pecado de los israelitas. Antes se usaba un cordero para los pecados, para perdonar los pecados del pueblo. Aquí nos dio ejemplos, ¿verdad? Dice que si tú fueras israelita y llevabas a un corderito para sacrificarlo cada año al sacerdote, el sacerdote lo ponías frente al sacerdote y luego tú ponías la mano sobre el borreguito en señal de que todos tus pecados se le pasaban al pobre animalito. Y yo lo sacrificaban y ya tú quedabas libre. Lo que tú estabas haciéndolo como un acto de fe, porque Dios así lo había
tú creías en lo que Dios estaba diciendo y lo Así lo hacías. había estipulado. Así lo había estipulado. Entonces, En esa historia de los corderos eran criados por los pueblos, por los pastores. sí, Pero precisamente eso fue lo que cuando Jesús se enojó en el templo, porque ya después era más práctico comprar el cordero Comprarlo, ahí sí. y ofrecerlo en sacrificio, sí, que criarlo desde que nació y llevarlo al sí. templo. Ajá, Pues eso fue uno de los motivos por los cuales Jesús se ido cuando sí. en el templo, porque ya era Hicieron un mercado. trueque de ahí de Sí. O también porque ya no, la gente ya no agarraba el mejor cordero, agarraba lo peor solamente. También. Lo Hay- pecaban deliberadamente porque Ujú. decían, mata un cordero y ya. Llevaban Ya no el- tenían lo, esa lo peorcito. santidad. Es que Lo peorcito desgraciadamente el ser sí. humano tenemos esa cuestión de siempre pecar, ¿verdad? Entramos en la cuestión del conformismo o en el área de confort Ujú. y podemos batallar en algo que era tan sagrado. Ujú. ¿verdad? Sí. Era Sí. sagrado. Y Se decía perdió uno, Sí. el respeto. O sea, exactamente, Respeto. exactamente. Muchos profetas amonestaron al pueblo de Israel y le decían, llévale ese borrego ciego, llévaselo a tu príncipe, llévaselo al rey a ver si te lo ofrece. Ese borrego cojo, llévaselo. No, a los príncipes, a los que les rendían tributo, les llevaban lo mejor. Y al templo llevaban lo peorcito. Llegó a ese punto sí, entonces dice, entonces Jesucristo fue ese cordero. Jesucristo fue ese cordero. Él toma los pecados del mundo y los lleva a la cruz. Él murió por nosotros, así como se hacía con los animalitos. Todo lo que se enseñaba antes era un símbolo de lo que iba a venir. Pues que iba a venir Jesucristo. Cristo viene, va a la cruz, pero no se queda ahí. Dice, la resurrección de Jesucristo está en Mateo 28, 1 al 10. Dice, la tumba está vacía. Jesús no es un fantasma. Después de ser levantado, él caminaba, comía y tocaba a sus discípulos. Está vivo. O sea que él resucitó con su mismo cuerpo. No fue un espíritu, no fue un fantasma, sino que así como lo crucificaron, su mismo cuerpo se levanta. Dice, no es como las películas, pues, No. de que sale así, pues ya igual, cambiado habitualmente, pues, todo. sí. Sino que ensangrentado, ¿a eso te refieres? ¿O? Me refiero a que mucha gente puede pensar que era como un fantasma, O como si que- fuera Su alma, o un ¿no? espíritu como el alma. luminosidad, Sí, o- sí. Pero él resucita igual, ¿verdad? Carne y hueso. Claro, ya no estaba ensangrentado y su cuerpo había sido restaurado, completamente restaurado. Sí, Ok. su cuerpo había sido restaurado, pero ya podía caminar, podía, bueno, aquí les vamos a seguir explicando. Dice, ¿qué dice Tomás cuando están todos los discípulos ahí en conferencia? Que dicen, están comentando, ya resucitó Jesucristo, ya resucitó, y que ya, y que fue, que vino, y Tomás dice, no, yo no les creo nada, dijo. Dijo, mira, si yo no meto el dedo y mi mano acá, dijo, yo no creo, dijo. Entonces, en eso que estaban, entra Jesús. ¿Qué dijiste, Tomás? Mete tu dedo aquí, mete tu mano. Entonces dice, unos pocos días antes de su muerte, dice, todos lo habían negado. Buenas noches. Dice, después de estos encuentros con Jesús, después de la resurrección, todos los apóstoles, menos Juan, murieron por afirmar su testimonio. Todos los apóstoles, menos Juan, murieron. O sea, no murieron ahí, ¿verdad? Murieron con el tiempo por testificar de por Cristo. la persecución de los Todos fueron mártires, ¿verdad? Fueron mártires. Se Sí. convirtieron en mártires. Es otra prueba, Alex, de lo que me preguntabas ahorita, de por cómo podemos saber que Jesús era Dios.
era el Hijo de Dios. Lo vemos porque los apóstoles estuvieron dispuestos a ser martirizados. ¿Sí? Si ellos no hubieran estado seguros que Jesús era el Mesías, no se dejan martirizar. Ellos estuvieron dispuestos a morir martirizados porque ellos estaban seguros que Jesús era el Hijo de Dios. Esa es otra de las pruebas que no podemos negar. Nadie va. Es como si te mandan a ti a testiguar algo y si digo yo que fue esto y lo que no fue. Pero si tú sabes que tu amigo o tu hermano es inocente de algo, tú vas y dices, no, es inocente. Si tú no estás seguro, no, arréglatelas como puedas tú. Y menos sobre una amenaza de quitarse. Sí, es de vida. Ese es otro de las cosas que dice. El testimonio de los apóstoles. Hemos visto a Jesús. Está vivo. Juan fue exiliado a una isla. Los demás fueron quemados en fuego, descuartizados y crucificados por no negar este testimonio. ¿Morirías tú por una mentira? Claro que no. Jesús vive. Porque ya se acuerdan que cuando Jesús resucita, el rey de ese tiempo, él les dice, no, le dan dinero a unas gentes, vayan y digan que los apóstoles, que sus discípulos se lo robaron, se robaron el cuerpo, que ustedes vieron que se robaron el cuerpo, pagaron, no el rey, los sacerdotes, los fariseos dijeron, no, mira, ten un billetote, pero diles que los discípulos divulguen ese dicho en el pueblo. Entonces, ellos quisieron tapar el sol con un dedo y no pudieron. ¿Quién es Jesús? ¿Dios u hombre? Esa es una buena pregunta. Jesús, completamente Dios y completamente humano. La Biblia enseña claramente que Jesús es Dios hombre. Fue crucificado precisamente para identificarse como el divino Hijo de Dios. Jesús constantemente hablaba y se portaba como si fuera Dios mismo en persona, no 50 divino y 50 humano. Jesús es completamente humano y completamente Dios, 100%. Ejemplos de la humanidad de Jesús. Dios te entiende. Vivió una vida completamente humana y puede identificarse con cualquier sentimiento humano que pudiéramos tener. Hebreos 2:14 dice de esta manera: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él fue tentado. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice Hebreos 4:15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahorita Cristo es nuestro sumo sacerdote que está en el cielo. Porque cada vez que nosotros oramos, cada vez que oramos, que terminamos una oración, ¿qué decimos? Padre, en el nombre de Cristo. Porque Él es el que está intercediendo por nosotros. Él nos entiende. Él nos entiende cuando estamos tristes, nos entiende cuando nos enojamos, nos entiende cuando tenemos hambre, nos entiende porque Él supo todas esas cosas. Porque fue humano. Porque fue humano. Sí.
carne propia, como decía. Sí, Él prácticamente tuvo todos los sentimientos que un ser humano puede tener sí, y obviamente que, digamos, el diablo entra en cualquier sentimiento que el ser Ujú. humano. Sí. Y lo mismo quiso Sí. hacer con Jesús, pero como él es un ser divino, Sí. prácticamente lo vence. Sí. Cristo no traía una como aureola no. Dice que cuando él vino al mundo, él se despojó de todo lo divino. Dijo, yo me voy a hacer hombre y voy a la tierra. No pecó porque es santo y porque él todos los días él estaba en comunión con su Padre. Él oraba. Él no era no era invencible, no era el todo su poder, todo cuando cuando fue tentado, dice que le oró, él estuvo en ayuno 40 días y 40 noches, porque él se fortalecía en Dios. Él se fortalecía en Dios. Dice, ejemplos de la humanidad de Jesús. Ya lo leímos, ¿verdad? Ya lo leímos. Jesús fue tentado. Dice, Jesús sentía cansancio después de un largo viaje. Dice, durante el viaje en Samaria leemos que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era mediodía. Ahí se sentó cansado esperando que alguien le diera un vaso de agua. Dice, dormido en la barca después de un largo día. Después de un largo día de trabajo, de labores, él quedaba rendido. Marcos 4, 35, 38 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como es, le tomaron dice, como estaba en la barca. Dice, y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo. De cansancio, ¿verdad? De cansancio estaba dormido. Sobre el cabezal. Sí, sobre un cabezal. Dice, Jesús tenía hambre y sed. Él pidió agua durante un descanso durante su viaje a Samaria. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4:7. Esa parábola, esa historia, esa historia está bien padre, Sí, porque ah, la mujer de Samaria, sorprendida que un judío estuviera acercándosele a un a un samaritano. porque prácticamente pues, los samaritanos eran como un pueblo exiliado, ¿verdad? Ujú. Entonces, está padre porque ella, sorprendida, supo quién era Sí. Jesús y que Sí. era el Mesías y fue y lo divulgó y hizo pues mucha gente Sí. que se acercó. Ahí es bonita. Está bien, está bien. Si nos ponemos a pensar es algo bien. Les voy a poner una comparación que si no les gusta no me van a apedrear. Es como si llegara Donald Trump ahorita, oye, vengo a tomar un café con ustedes. ¿Qué diría? Órale. Si no nos quiere, pero no puede ver a los hispanos, pero que de repente llegara a saludarnos en un café y O hasta con miedo, ¿no? con Sí, miedo, o sea, con asombro y con... todos los ¿Sí? sentimientos Sí. de pavor tuvieron. Porque dice que los samaritanos y judíos se odiaban. Se odiaban. Entonces sí, es algo que es muy bueno, esa observación que hiciste. Dice, Sorprendidos también. pero sorprendido, sí. ¿Tú por Sí, como hablando de los milagros, o sea, aún nada más a oídas, Dios tocaba los corazones de los, Sí. porque tal vez ellos anhelaban lo que los judíos tenían. Ujú. O sea, a oídas ellos sabían
la mujer sirofenisa, ¿verdad? Que fue y le pedía que el milagro y el Señor dijo, no está bien, dijo que darle el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer, no, la señora no se ofendió. Dijo, sí, Señor, dijo, pero las migajas que caen de la mesa, dijo, los perrillos se las comen. Y dijo, Y pues la fe. dijo, es muy grande tu fe. Es muy grande tu fe, le dijo el Señor. Sí, son cosas, tantas Se cosas pudiera que decir que se compadeció. sí, se compadeció y premió. Dios siempre va a premiar la fe, porque aquella mujer, no sé, dijo, aceptó la discriminación, se puede decir, lo aceptó, pero dijo, sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Sí, es algo que, Pero yo me quedo, o sea, aún Jesús era sabio y yo digo, todos esos ejemplos, él lo sabía, sí, pero también era necesario que confesara con que su sí, boca, sí, sí. porque, o sea, él podía ver, ya tenía la compasión por esa mujer, Ujú, pero él esperaba que la mujer confesara sí, en sus labios sí. para Que que viera. sí, él sabe la necesidad, pero él quiere que nosotros se la digamos. Eso. Al Es ciego, lo que iba a decir. a ver, bueno, pues dilo. No, es lo que iba a decir, Sí, porque muchas veces, por ejemplo, ella conoce todo lo que nosotros necesitamos, sí, pero como dicen, ¿verdad? Él es un caballero y él sí, quiere que sí, uno se lo pida. Él no va a hacer algo si uno no se sí, lo pide. Entonces, es a lo que iba a compartir, pues, de que Dios ya sabe todo lo que va a sí, pasar, conoce nuestra vida, hasta lo que puede pasar, sí. pero Él quiere que Él quiere uno que tenga uno, sí, al ciego le dijo, ¿qué quieres que te haga? la fe suficiente La fe, para sí, pedirle, porque pues, muchas veces sí, puedes pedir tantas sí. cosas, pero Él ve tu corazón y si no Ujú, lo pides con fe, tampoco te lo va a sí, dar. Pues, es más poner la confianza en Dios. sí. ¿Qué Ahí, quieres? ahí, Sí. ahí yo voy a ser como Sí, el quiero. tipo, el mal, no, 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 como el malo de la película, el protagonista, haciendo una pregunta. Creo que ya te la había hecho, José, A ver, sobre el libre albedrío, sí, ¿o no? sí, Alguna vez creo que a ver, pero creo, se me a olvidó. ver si la quieres hacer O otra sea, vez. esa cuestión de que si Dios, como dice Francisco, sabe todo lo que pasa en el ser humano, ¿a dónde queda el libre albedrío? Bueno, Ah, esa pregunta te la vamos a contestar para la otra semana, porque va a haber ahora sí va a haber segunda parte. No vamos a terminarlo, porque ya me están diciendo, ¿se córtale, acabó? córtale, mi chavo, dijo Y el, nada más como último, en esta historia de la mujer que le dio a beber agua, Jesús ya sabía cuántos hombres había, sí, porque esa mujer en su pecado sabía que había tenido varios esposos o varios hombres, sí, y eso era lo que a ella le impedía hablarle a Jesús. ujú, Pero cuando ya ella comenzó en la conversación con Jesús, él ya sabía todo de la sí, mujer. Y así es. y así se acercó como quiera, él, Y a sabiendas de sí, que Jesús sí, Pero yo, por ejemplo, yo pienso lo que tú preguntas, Dios ya sabe todo, pero es como tú dices, por ejemplo, Dios podría obligar a todas las personas a ir a la iglesia o a hacer buenas acciones. Dios obliga, porque Él tiene la capacidad para hacer eso, más sin embargo, Él te da el libre albedrío de tú llevar la vida como tú quieras. Y si tú quieres llevar una vida con Dios, es decisión tuya. No, Ese sí, es sí, el libre albedrío general para todas las personas, porque te da a elegir el camino. Tú ya sabes que hay un camino bueno y uno malo, entonces te da la capacidad para tú elegir ese camino y a todas las personas. ujú, bueno, Entonces ese es el libre albedrío, aunque ella sepa tus pecados o lo que vas a hacer o que él pueda, tenga la capacidad de cambiarte,
que hacerte una persona buena, pero sin embargo no lo hace. Te da la opción de que tú lo Es muy buena No, pregunta y vamos a la próxima lección, vamos a aportar un poquito más No, es a que esa, sí a quisiera esa. que a lo mejor, pues, porque por ejemplo, darte un ejemplo a lo mejor, y te lo digo para que a lo mejor lo pienses y Ujú. tengas la solución, o no sé la solución, sino Sí, la la respuesta, respuesta. sí. Por ejemplo, cuando Judas traiciona Ujú, prácticamente ya estaba destinado ujú, que lo hiciera, ¿verdad? sí, Entonces, si tú analizas y dices, bueno, pues el libre albedrío, entonces no tendría libre albedrío, porque al final de cuentas era sí, un hecho que iba a pasar ujú, para que entonces Jesús fuera entregado a los. sí. Entonces, si no era Judas, a lo mejor era destinado a otra persona, Otra pero iba persona. a pasar el evento. Sí. ¿Me explico? Independientemente de que quien sea, Ujú, prácticamente ese evento iba a pasar. ujú, Entonces, quien sea, no tenía la opción de poder agarrar y decir, "Ah, ujú. ese es mi Sí, pregunta. sí. Bueno, pero te la dije para que a lo mejor Para analizar un empezaras poquito a más, analizarlas. vamos a meditar un poco en eso y vamos a comentarlo nuevamente al empezar la segunda parte y Ok, luego ya seguimos con lo demás en la ya próxima. estás. Espero, yo sé que me vas a traer la respuesta correcta. Sí, de Sí, verdad que sí. Ok, bueno, pues prácticamente esto fue todo por hoy y esperemos que la próxima pues, semana o en 15 días, en ¿verdad? 15 días. En 15 días volvamos a encontrarnos para poder seguir aprendiendo más de Jesús y aquí en su casa, en casa de ustedes y también de los que nos ven. Gracias, gracias, Que pasen gracias. buenas noches y bendiciones.